Todas las predicaciones están en la página, todas. Entonces, le decimos a este señor que por favor empiece. Sí, muy bien. Le voy a pedir por favor a Luis que nos guíe en una pequeña oración para empezar nuestro estudio. Señor, muchísimas gracias por la gran oportunidad de estar aquí esta noche. Señor, gracias porque nos tienes otro día más con día. Permítenos apreciarlo, Señor, que pues cada día que tú nos das es realmente un regalo y que lo aprovechemos para bien. Como decía Carlos hace unos momentos, la vida realmente es como neblina y se pasa en un segundo, así es que permítenos aprovechar cada instante que tú nos das. Gracias por todos los que están aquí reunidos esta noche y porque los trajiste con bien. Bendícenos a todos mucho, Señor, y que podamos aprender una enseñanza que podamos aplicar directamente a nuestras vidas. Señor, te pido también por todos los que están atorados en el tráfico, que sabemos que son varios, que los cuides y que los protejas, que lleguen con bien, si es tu voluntad. Y gracias por todo lo que nos das. Pon las palabras correctas en la boca de Carlos para que podamos aprender algo esta noche. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Por cierto que Luis y sus amigos están haciendo un video que debe estar antes de Navidad, ¿verdad? Un cortometraje. Sí. Un cortometraje muy bonito, ya me lo estaba enseñando de algunas cosas, y es acerca de la Navidad, incluyendo a todos los muchachos. Es algo que ellos están haciendo. Entonces esperamos con mucha ansiedad el poder ver, estará en YouTube la semana entrante. Di mi testimonio en la cena de Navidad, sí. ¿Cómo viste tú la plática? ¿Qué te pareció? A mí me pareció súper padre. ¿Te acuerdas, Carlos, que hace unos años había asistido Sí. a una? Todavía no era Sí. parte de esta iglesia y me acuerdo que fueron muchísimas personas. Sí. Muchísimas. Y me acuerdo que fue, bueno, pienso yo, muy padre, pero al mismo tiempo más complicado porque no puedes platicar con una sola persona un buen rato. Y creo que lo que estuvo muy padre de esta fue que después de todas las pláticas y todo, pues pudimos cenar y había espacio y tiempo para platicar con una persona y creo que eso estuvo excelente, fue lo que más creo que me gustó. Sí. Las pláticas de Navidad estuvieron muy padres, la pastoral estuvo muy bonita, entonces creo que sí fue un éxito rotundo. Sí, gracias a Dios. El estudio se llama Juicio ante Festo, capítulo 25 del libro de los Hechos. Y voy a leer los versículos. Hechos, capítulo 25, del 1 al 12. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa
alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿a César has apelado? A César irás. Bueno, la vida de Pablo, lo hemos visto en todos estos estudios, se caracteriza desde el principio de que él aceptó a Cristo en su corazón con gran persecución. Un hombre que tenía una gran reputación como judío de judíos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de Dios, él era un gran fariseo. Al convertirse a Cristo, ese mismo celo, esa misma gran energía que tiene, Dios la empieza a utilizar para pregonar el evangelio. La gente está realmente maravillada, está muy sorprendida de que este hombre, Saulo de Tarso, que con tanta furia y coraje y realmente poniendo todo en contra del cristianismo, los había perseguido. Y ahora está predicando el evangelio como si fuera uno de ellos. Ahí en el libro de Gálatas, en el primer capítulo, Gálatas capítulo 1, al final de los versículos de ese capítulo 1, dice, versículo 21 de Gálatas 1: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Dios utilizó a este hombre poderosamente como no ha utilizado a ningún hombre en la tierra hasta el día de hoy. Ciertamente excluyendo a Jesús, que siendo hombre también era Dios, Pablo es el hombre de la historia. Acaba de pasar el 500 aniversario del nacimiento de Juan Calvino, un gran reformador del siglo XVI, que abrió la Biblia de nuevo cuando estaba totalmente apagada en el mundo y había muchos problemas. Y se le denominó el hombre del milenio. Un gran hombre que todo lo que vivimos hoy de educación y de democracia y de economía y obviamente de Biblia vienen de este hombre, Juan Calvino. Pero a Pablo lo podemos llamar el hombre de la historia de todos los siglos. Un hombre fuertemente dedicado para Cristo. Y por ello, desde el principio, tiene una gran persecución. Lo vemos aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, que es el capítulo en donde él, camino a Damasco, se encuentra con Cristo, que hace Cristo que él se convierta al cristianismo y cambie su nombre. Bueno, no cambie su nombre, sino que se empiece a llamar Pablo en lugar de Saulo, porque él se llamaba Pablo Saulo. Y dice aquí el versículo 20 del capítulo 9 de los Hechos: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida, no tomó mucho tiempo. Era un hombre que conocía muy bien las Escrituras. Él podía empezar a decir: es que estas Escrituras que yo he estado leyendo, y estudiando y predicando acerca de un Mesías que venía, pues ya llegó. Y empezaba a predicar muy fuerte. Y dice el versículo 23 de este capítulo: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Cómo la furia puede llegar al punto de, callarlo, golpearlo, expulsarlo, pero matarle? Sí. Y es que realmente, como decíamos hace unos minutos, Dionisio, la gente se siente realmente insultada, agraviada, de que tú, santurrón,
te sientes que tienes todo, ¿verdad? Y cómo es posible y no sé cuánto, pero es que tu vida les habla en comparación de todas las terribles cosas que ellos traen en su propia vida. Bueno, esta persecución, aquí tuvieron literalmente, estaba en Damasco, que bajarlo, cerraron las puertas de la ciudad para que no saliera, lo iban a matar. Y los cristianos que estaban en la ciudad, literalmente lo bajaron con una canasta a medianoche para que se escapara de Damasco, porque las cosas se habían puesto muy feas. Pero bueno, él, hemos visto, fue azotado, fue apedreado y dado por muerto. Bueno, 1000 cosas que hemos ya visto en todo este libro precioso de los Hechos, de cómo tenía persecución de los judíos y de los no judíos también. Viendo aquí en Efesios capítulo 19, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, en el versículo 21, dice la palabra de Dios, capítulos 20, Hechos 21, 19, a los cuales después de haberlos saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, y glorificaban a Dios. Y aquí les empieza a decir cuántas cosas había padecido en sus viajes misioneros, ¿no? En donde literalmente tenía que huir de la ciudad cada vez que entraba una, porque ya lo querían matar. Y con los judíos, con su propia gente, pues él está muy triste porque los judíos no aceptan que el Mesías ha llegado. Aquí en Romanos capítulo 9, inclusive está tan triste, está tan agobiado de que su propia gente no lo quiere escuchar, que dice el capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, etcétera. Los judíos tenían una gran persecución contra Pablo. Bueno, pues a partir del capítulo 21 hemos visto que ahora Pablo está en la cárcel. Y no acaban de ver cuál fue el motivo, por qué está allí, cuál es la acusación y de cuál es la sentencia, no sé qué pasa, pero ya Pablo está en la cárcel, y estará en prisión, en Jerusalén primero, en Cesarea. A veces no vemos bien el mapa. Jerusalén lo ponían en un lugar alto, subir a Jerusalén o bajar a Cesarea. Realmente Cesarea estaba en el norte, como unos 150 kilómetros. Era la capital romana de este territorio. Ahí es donde estaba el gobernador, que había sido puesto por el César allá en Roma. Y bueno, Jerusalén era importante, pero Cesarea era la capital, ¿sí? Y él estuvo en Jerusalén, después, precisamente porque lo iban a matar, ya lo vimos, este tributo lo llevó con muchos soldados a Cesarea, diciéndole, oye, me lo van a matar, y yo ni siquiera sé exactamente cuál es la acusación y no sé qué, y es ciudadano romano, entonces hay que protegerlo. Y entonces en Cesarea se la pasa ya también varios años en la cárcel, y finalmente lo mandan a Roma, donde también estará varios años en la cárcel. Siempre con una gran actitud de servir a Dios donde lo quiera poner Él, y realmente su tiempo en la cárcel es valiosísimo. La mayoría de estas cartas, que se llaman las cartas de la prisión, las escribió en la cárcel. Filipenses, Efesios, Colosenses, muchas de estas cartas, ¿sí? Entonces eran tiempos también muy importantes en donde Pablo estaba trabajando para Cristo desde un confinado de 4 paredes, pero Dios lo utilizaría por siglos, ¿sí? Entonces él decía, no me importa,
Dios quiere que este sea mi situación y que yo esté en prisión, pues lo estaré. Pero eso no bajaba a Pablo de defenderse con gran fuerza cuando lo acusaban gravemente. Y esta va a ser la 4ª vez que lo acusan desde que lo aprendieron. Ustedes se acuerdan en el capítulo 21 como la turba lo quería linchar. Y fue el tributo con los romanos que lo arrancó de la turba para que no lo mataran. Y él quiso hablar, déjame hablar, ¿no? Y habló en hebreo para que toda la turba lo escuchara, se silenció por un poco de tiempo, pero después el tributo tuvo que arrebatarlo porque lo iban a matar ahí entre todos y se lo llevó a la fortaleza en Jerusalén. Después no sabía qué hacer y dijo, bueno, pues vamos al concilio más importante, el concilio de Jerusalén, ahí con los judíos, y a ver qué dicen de Pablo. Y tampoco allí pudieron acusarlo y realmente sentenciarlo acusarlo, sí, pero no tenían pruebas. Y cuando la cosa estaba ya muy, muy difícil, pues dijo el tributo, ¿sabes qué? Voy a escribir una cartita y se lo voy a mandar al gobernador, no tengo la menor idea. Y sé de una trama para matarlo. ¿Cómo hay odio al punto de que hay muerte? ¿Cuánta sangre se ha derramado a través de los siglos por Cristo? Inclusive, pues, acabamos de saber de hace 2 semanas que mataron a este misionero allá en las islas cerca de Malasia o no sé dónde, allá por Asia, cuando él quería penetrar con esta tribu, hablar de Cristo, y pues lo mataron. Y pasa todo el tiempo ahí en Chiapas y en Tabasco, olvídate, siempre las cosas están muy feas. Y el odio contra los cristianos, porque traen tanta luz que realmente me molesta toda esta luz. Yo quisiera más bien que me bajaran esa luz un poco, porque yo ando en tinieblas, ¿sí? Y vimos la vez pasada que ya en Cesarea, con el gobernador que se llamaba Félix, pues vinieron los judíos desde Jerusalén otra vez a decirle que no, que este hombre, bla, 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 y vemos cómo él se defendió. Después de 2 años que estuvo preso él en Cesarea, Félix es sustituido por otra persona como gobernador que se llama Festo. Y dice aquí los últimos versículos de lo que vimos la semana pasada, o la última vez que tuvimos los estudios de Hechos, en el capítulo 24, dice el versículo 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ya llevaba 2 años, 2 años, que bueno, se dicen fácil, el que tú estés confinado en una cárcel varias semanas, varios meses, 2 años, y además pues acusado de no sé qué, pero nada que se pueda probar. Y llega este hombre, Festo, en donde empieza nuestra porción de la Escritura en este momento. Y vamos a ver otra vez a un Pablo con mucha fuerza, con mucha confianza en sí mismo, con mucho aplomo. Ninguno de estos hombres de gran pompa va a apantallar a Pablo o hacer que baje la cabeza. ¿Por qué? Porque él es representante del Dios vivo. Y lo que él tiene es algo valiosísimo que todo hombre debe de usar. Entonces vamos a ver 4 cosas en esta defensa de Pablo ante Festo. La primera es la trama, está en los primeros versículos. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea, acuérdense que Cesarea es la capital, ahí es donde él va a vivir, pero tiene mucha conexión con Jerusalén, porque el poder judío está en Jerusalén. Y entonces dice que inmediatamente subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Bueno, vemos a un hombre que es quizá un gran ejecutivo, vamos a resolver las cosas, vamos a ver qué hacemos, porque Félix había hecho toda una ruina y los judíos estaban muy, muy molestos con los romanos, dado que Félix había sido un hombre muy cruel, había matado mucha gente y estaba en grandes problemas, por eso lo destituyeron.
porque los judíos se quejaron directamente con el César, y bueno, Félix para afuera, y entró el nuevo que se llama Festo. Festo venía de la nobleza romana, un hombre quizá con mucha educación, con mucha diplomacia, y él viene y dice, está la cosa feísima. ¿Y cuál era la meta de este señor Festo? Mantener la paz. Por favor, paguen sus impuestos, por favor, consideren a Roma como el conquistador y sigamos la vida, ¿no? Y no quiero líos. Y había amenazas de revuelta constantemente. Entonces Festo no quiere ser el que tenga eso en su historia de que se levantó Israel contra Roma. Y entonces él llega y dice, déjame ver qué vamos a hacer, quiero hablar con ellos. Me acuerdo muy bien cómo los macabeos armaron una trifulca tan grande que fue una revolución y que realmente sacaron a los griegos 2 siglos antes de Judea. Pero después llegaron los romanos. Y en este momento, dice Festo, tengo a los celotes, que son gente que mata gente y que están haciendo una revuelta. Quieren incitar que el pueblo se levante contra Roma y yo tengo que mantener las cosas en paz. Bueno, él las pudo mantener, aunque él nada más estuvo 2 años de gobernador, porque después de 2 años murió y vino otro. Pero parece que fue razonablemente un buen gobernador. Las cosas se iban a empeorar muchísimo y en el año 66, estamos hablando quizá unos 15 años después, los judíos se iban a levantar de tal manera que Roma mandó todo su ejército con Tito al mando y destruyó totalmente. La matanza de Jerusalén fue realmente horrible. Fue una de las grandes matanzas de todos los tiempos. Dice la Biblia, como Jesús lo había ya profetizado, no quedará piedra sobre piedra. Sí fue muy cruel la cosa, pero pues también los judíos creo que tuvieron algo de culpa. Pero bueno, este señor Festo llega, inmediatamente, dice aquí el versículo 2, en esta trama, los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante el concilio contra Pablo. ¿Cómo? Espérame. Pablo lleva ya 2 años en prisión. O sea, este tipo, ya nos acordamos de él, tenemos muchas cosas que tratar, viene este nuevo gobernador, hay que hablar de tantas cosas, pero el odio que tenían para que fuera un tema muy importante para los judíos. Oye, queremos que por favor nos resuelvas esta situación de Pablo, que no queremos que viva, es un blasfemo, le estaban acusando de 3 cosas, ¿no? Sedición, sectarismo y sacrilegio. Y realmente la primera, la única que le importaba a los romanos, ¿no? Sedición, de que él levanta gente y hace revueltas y todo, queda totalmente falso. Pero bueno, yo lo que quiero decir en este versículo es de que cuánto odio había contra Pablo, que es el tema principal, es el tema número 1 de este nuevo gobernador. Oye, por favor, Festo, mira, tu compadre allá no hizo nada y nosotros necesitamos resolver esta bronca de un señor que se llama Pablo, que tienes de prisionero allá en Cesarea y que debe morir, o sea, nos está molestando aquí mucho, ¿sí? Y se van contra él. Y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Bueno, hacía 2 años antes, precisamente, por eso fue mandado de Jerusalén a Cesarea, porque querían matarlo en una de estas visitas al jurado, o a la corte, querían hacer una trama contra él y matarlo. Entonces, por eso el tributo lo mandó a Cesarea. Ahora le están pidiendo al revés, mándalo de Cesarea a Jerusalén otra vez, porque queremos ver que no sé qué, no sé cuánto, pero realmente lo que estaban tramando era matar a Pablo. Y a lo mejor el estudio debería de ponerle otro título, que es el odio contra los cristianos. Híjole, está a nivel familiar, como tú lo has percibido. Está a nivel de vecinal, que yo invité a varias de las personas aquí y la verdad no llegó ninguna. Sí, creo que llegó una. Bueno, y está a nivel de todos lados, ¿sí? En donde hay injuria contra ti, hay mentiras, hay intrigas, hay 1000 cosas que de echarte tierra. ¿Por qué?
porque eres cristiano. Y bueno, tenemos esta situación contra Pablo, pero también tenemos un Dios muy grande que nos protege hasta el punto que Él quiere protegernos. Como dijo un misionero, a mí nadie me puede matar, sino hasta el día que Dios decida llevarme. Y mientras tanto, échame al que quieras, que la verdad no me va a pasar nada. No sé si dijo esas palabras, pero más o menos, ¿no? Así es, ¿sí? Y entonces, pues Dios está protegiendo a Pablo, porque Pablo tiene muchísimo trabajo todavía que hacer, como para que sea muerto ahí en el camino de Cesarea a Jerusalén. Y entonces él incita a este señor Festo, que parece que tiene una buena cabeza, en el versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Bueno, la verdad sí, un tipo sensato. Yo ni conozco a este Pablo, nunca lo he visto en mi vida, no sé nada de él. Entonces déjame ir a Cesarea y déjame ver de qué se trata, ¿no? Pero yo creo que la impresión que recibió Festo era de que este era un asunto de mucha urgencia para los judíos. ¿Ok? Y esto es lo que vemos en donde Dios pues cuida a su siervo para que no sea matado en el camino de Cesarea a Jerusalén. La segunda cosa que vemos aquí es la acusación misma, porque pues aunque ya lo vimos en el capítulo anterior, van a venir estos señores tercos a poner la misma acusación contra Pablo. Y lo vemos a partir del siguiente versículo, que es el versículo 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. ¿Ves la urgencia? ¿Ves la importancia de este caso? Él llega y ya sabe que esto es muy importante, y al día siguiente, luego, a ver, tráeme este hombre, quiero saber de qué se trata, no quiero líos. Además parece que son líos medios religiosos ahí entre los judíos, que si entró al templo con no sé qué, no entiendo muy bien, pero vamos a descifrarlo porque no quiero problemas. Y quiero tener una buena relación con los judíos, que hasta hoy no la hay, porque Félix me entregó la casa toda revuelta, ¿sí? Bueno, pues Pablo llega en esta situación y dice que cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Bueno, pues tan importante era el tema que muchos dijeron, pues yo tengo muchas cosas que hacer aquí en Jerusalén, no sé qué, pero vamos a hacer revuelta, vamos a hacer ruido allá a Cesarea. Y llegaron muchos judíos para acusar a Pablo, para recalcar que este era un asunto importante para los judíos. Lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Bueno, si tanto odio hay contra Pablo, pues yo contrato un buen abogado y tengo 2 años y me pongo a buscarle. Inclusive a lo mejor puedo imaginar cosas, puedo crear cosas que no son ciertas y ya traer un buen expediente de acusación contra Pablo. Pero es que Pablo, pues no había nada contra él. Entonces llegan y vienen otra vez con las manos vacías, ¿sí? Y no pueden realmente acusarle firmemente, con datos, con profesionalismo, contra Pablo. Y Pablo sí dice, versículo 8, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Las 3 acusaciones que nata ya de más de 2 años que ustedes tienen contra mí, sedición, yo no he levantado ninguna sedición contra nada, y vean ustedes los archivos, métanse a la computadora, ahí está todo, y pueden ver que yo ya hablé de esto, de cómo llegué a Jerusalén, de cómo yo sigilosamente fui al templo, pero yo no levanté ninguna revuelta. No hay sedición,
no hay contra el templo. Dicen que yo metía no judíos al templo y que ese es un gran problema y que no sé cuánto. Mentira, porque eso tampoco se puede probar. Yo fui al templo, pero no llevé a ninguno de los no judíos. Sacrilegio de que yo estoy rompiendo las leyes de los judíos. Al contrario, ya hablé ampliamente de que las estoy cumpliendo porque el Mesías ha llegado, ¿sí? Entonces él dice que no hay nada contra él en su contra. Pero Festo, y aquí vemos otra vez la gran protección de Dios, en donde, bueno, Festo no es el gran hombre de Dios tampoco, para nada. Él es un romano que quiere hacer su trabajo y ya, y quiere poner paz, y dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Bueno, él era un hombre entrenado con las situaciones romanas de ser un hombre justo, y más que sabía que Pablo era ciudadano romano, ¿sí? Entonces, pero al mismo tiempo quería quedar bien con los judíos, y ve que este problema es muy, 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 muy importante para los judíos, y entonces dice, bueno, pues, ¿cómo le hago para satisfacerlos un poquito? Y entonces saca esto para congraciarse con ellos, ¿sí? Pablo sabe que si él va a Jerusalén, no sale de allí, o lo matan en el camino, o allá estando allá lo trituran, no va a haber oportunidad de nada, ¿no? Y entonces Pablo contesta. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. Los cristianos saben cómo también poder defenderse para con Dios. Yo soy ciudadano romano. Esto aquí es Roma, Señor. La capital de Roma en este territorio. Yo estoy aquí ante la corte romana. ¿Por qué me quiere llevar a usted a otro lado? Yo soy ciudadano romano. Entonces ya se la puso un poquito difícil a este hombre. Donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Otra pedrada de esas grandes al buen Festo, porque Festo no es ningún tonto. Y muy rápidamente está viendo de que, bueno, yo veo aquí celos y veo envidias y veo cosas de su religión. O sea, realmente este cuate no es una persona convicta, ¿no? Además tengo la carta del tributo que me dijo que pues yo no veo nada en este hombre. Entonces él sabe muy bien que Pablo realmente es inocente. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que se me acusan, pues nadie puede entregarme a ellos. Pues como en México hay gran justicia, ¿verdad? Aquí en Roma vemos que él es ciudadano romano y no tan fácilmente te puedes meter injustamente contra un ciudadano romano. Nadie me puede entregar a ellos, a menos de que haya acusación. ¿Dónde está la acusación? ¿Qué hay aquí? El porte, el mismo porte que vemos en Jesús mismo cuando está contra Pilato. Que Pilato dice, ¿qué no sabes tú que yo puedo darte la libertad o puedo darte la sentencia de muerte? Y Jesús le contesta, tú no puedes hacer nada, sino todo está determinado desde arriba. Y bueno, pone a temblar a Pilato ahí en el capítulo 18 de Juan. Pilato, que ya era un mequetrefe para empezar, ve a Jesús todo sangrado y con corona de espinas y no sé cuánto, y lastimado muchísimo, y le tiene miedo por la manera como Jesús habla. Si Dios quisiera, Él mandaría 12 legiones de ángeles para que no me pasara nada. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es de otro lado, le dice Pilato. Y entonces le dice Jesús, yo soy la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y no recibe contestación porque está enfrente de la verdad. Va afuera y les dice, yo no hallo ninguna acusación o prueba contra él, ¿no?
Aquí está Pablo igual, porque Dios nos da esa fuerza de poder enfrentarnos, si es necesario, a todo el mundo. La fuerza no viene con la cantidad, sino viene con la convicción. Y vemos a Pablo realmente de esta manera. Por eso él tenía tanta persecución, pero Dios lo está protegiendo. Y la tercera cosa que vemos, son tres cosas, es la apelación. Pablo entiende, Pablo es un hombre de Dios, Pablo tiene una gran cabeza, bien, toda la sabiduría de Dios, y entiende que poco a poco lo están acorralando, porque lo que quieren hacer es matarlo, ¿sí? Y de que Festo pues se ve en una encrucijada en donde digo, pues ¿qué hago? Yo sé que es la justicia, pero quiero estar bien con los judíos, quiero darles algo para que ellos estén contentos conmigo, cuando menos ahorita que estoy empezando, ¿sí? Y no sabe qué hacer, y Pablo lo sabe. Y la tercera cosa que vemos es la apelación. Y la vemos aquí, en donde él dice en el versículo 11, a César apelo. Ya no tengo otra, como diríamos aquí en México, pues voy a meter mi amparo, ¿no? Porque ya no tengo otra solución para poder defenderme bien, ¿sí? Y bueno, esa era una cosa muy, muy importante. Ciudadano romano que dice, yo voy ante el César, porque aquí no me están tratando bien, ¿sí? Y bueno, Festo no quiere líos desde el principio y además dice, oye, me parece buenísima idea, me salgo de esta bronca, el Señor que se vaya a Roma. Y yo le digo a los judíos, pues, perdónenme, pero ¿qué quieren que haga? El tipo es romano, entonces dice, me salgo de esta. El que no sabemos si se va a salir de esta es el apóstol Pablo. En Roma lo está esperando un súper loco, que se llama Nerón. Y él va a ver a Nerón, el cabecilla de los cristianos. No, se le va a poner feo. Pero no es así, porque todavía a Nerón no se le han botado las tuercas y está razonablemente bien. Esto viene un poco más después, en donde con su grandeza dice que Roma es una ciudad del tercer mundo, no sé si usaban esas palabras en ese entonces, pero o del cuarto mundo. Y ¿sabes qué? Vamos a incendiar Roma y vamos a hacer una Roma realmente poderosa. Y es lo que hace, incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos. Y se ve una persecución inmensa contra los cristianos. Pero esto va a ser más tarde y ahorita Pablo dice, pues de todas maneras no tengo opción, apelo al César, ¿sí? Como ciudadano romano. Y bueno, Festo sabe lo que esto quiere decir. Y entonces en el versículo siguiente dice, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Que se va a cumplir lo que Dios le había dicho. No temas, Pablo, es necesario que tú llegues a Roma y testifiques de mí allá en Roma. Nunca había ido a Roma y tenía muchos deseos de ir, pues ahora va a ir. A lo mejor no iba a ir como él quería o pensaba que sería su viaje, pero iba a ir como prisionero, pero iba a llegar a Roma. Bueno, pues Dios le dio esta gran cosa de ser ciudadano romano para defenderse de todas estas situaciones que estaban realmente muy en contra de él y que hubieran hecho que su vida fuera muy, muy corta. Hay algunas enseñanzas que podemos nosotros apropiarnos de estos versículos aquí del capítulo 25, y la primera es la gran hostilidad que hay contra los cristianos. El odio, el deseo de realmente lastimar, de aplastar, de apagar el cristianismo, ¿no? Es un verdadero milagro que nosotros tengamos la Biblia en el siglo XXI en español y en varias versiones, ¿sí? Y en otros idiomas. La Biblia no debería de existir, ¿no? Tú la levantas y la verdad es que escurre sangre, ¿no? La persecución contra la Biblia ha sido realmente muy, muy fuerte. Dios la ha preservado porque Dios la quiere para que el hombre sepa qué es lo que dice
y quiere Dios, ¿sí? Pero el odio está allí, ¿eh? Y bueno, vienen tiempos más adelante en donde los cristianos van a sufrir muchísimo más por el odio del mundo contra los cristianos. Dice el versículo de 2 de Timoteo 3:12, y todo aquel que quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Mateo 5:10, bienaventurados cuando os persigan y vituperen por causa de mi nombre. Gozaos y alegraos porque así se gozaron los profetas que fueron antes de vosotros. O Juan capítulo 15, en el versículo 18, en donde Dios les está diciendo, les está previniendo que esto pasará realmente. Dice el capítulo 18, versículo 18 del capítulo 15, que dice, pero permíteme, sí, Juan. 15, 18, perdón, 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y el capítulo 16, versículo 2, que dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, ¿sí? Entonces, pues sí, hay una gran hostilidad y no te debe de sorprender que como cristiano, pues tú tengas también persecución por tu fe y por la luz que tú proyectas hacia afuera. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios que protege a los suyos y que manda a sus ángeles de guarda, no uno, muchos, para protegernos conforme al plan de Dios. Y tú podrás decir, sí, pero no los protegió. Mira cuántos se murieron allí en el Coliseo frente a los leones y todo eso. Bueno, porque estaba en el plan de Dios, de que ellos murieran para que hubiera muchos más que se convirtieran con la sangre de estos mártires, porque la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. Es cuando más crece, cuando hay gran persecución, ¿sí? ¿Sí? Y la última cosa también de gran enseñanza es la sumisión. La sumisión de Pablo a las autoridades. Eso es lo que dice la autoridad. Estas son las leyes, no hay problema. Yo las acato y me defiendo en lo que es posible, pero no soy un rebelde que voy a ir contra las leyes. Y él mismo lo escribió aquí en Romanos, en el capítulo 13, en donde nos pide que nosotros nos sometamos a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios. ¿Por Dios? ¿Dios puso a Nerón también? Pues sí, así es. ¿Sí? Eso es todo, así lo hace él. Y dice el capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos. ¿Sí? Entonces, bueno, Dios nos pide que acatamos las leyes de este mundo. Pablo está ahora en su viaje a Roma. No va a salir de la cárcel, pero se van a hacer los preparativos, porque Festo dice, señores, yo me lavo las manos, ahí nos vemos. Este señor lo vamos a mandar a Roma, y allá en Roma, que los superiores hagan lo que quieran. Él apeló al César. Y no hay para atrás que, oye, ya no voy a apelar. No, pues ya está. Y te vas a Roma y a ver cómo te va. Y vamos a ver que muchas cosas muy bonitas van a suceder en su viaje y en su llegada a Roma y su vida posterior, porque todavía va a estar un buen rato en el mundo, en donde va a estar predicando poderosamente el Evangelio. Pablo fue un gran hombre de Dios en su generación. Estamos en el siglo XXI
y nos toca a nosotros hacer lo mismo. No tenemos ni más ni menos que Pablo. Por eso no me gusta cuando dicen San Pablo, no me gusta eso a mí porque como que lo elevan y no, él sí, porque él es San Pablo, imagínate. No, fue Pablo, Saulo de Tarso, que cometió 1000 errores y hizo pero Dios lo usó grandemente y Dios quiere utilizarte a ti también. En un mundo que está podrido, las cosas no pueden estar peor. Y aquí en México, está ardiendo. En esta misma semana supe ya de 3 o 4 fraudes, secuestros, asaltos, en donde la persona dice, me asaltaron y esto y lo están las cosas. Pero Dios tiene una protección especial con sus hijos y podemos estar predicando el Evangelio por todos lados. Hoy le decía yo a Luis, esta mañana fui al banco con una nueva ejecutiva ahí, que no sé qué, no sé cuánto, y traíamos mucha prisa. Y al salir del banco, salía acongojado, porque no le di un folleto, porque no le hablé de Cristo, pues estábamos ahí en la situación esta, ¿no? Y bueno, ni modo, mañana voy al banco y ya no voy a hablar de cosas bancarias, voy a ir a hablarle de Cristo. Que sí me dará 2 o 3 minutos para dejarle un folleto, porque eso es lo que de todos debemos de hacer. Ahora que he estado tomando terapias ahí en Médica Sur, que por cierto no me han servido de nada, pero es que ya no hay refacciones. Pero le estaba hablando de Cristo y ya ves que vinieron a la plática, y Manuel y su esposa Odette. Pues gracias a Dios, qué maravilloso. Y seguiremos con este libro, nos faltan ya 3, 4 mensajes más para terminar este precioso libro de aventuras de Pablo en el cristianismo. Señor, te damos gracias, muchas gracias, por darnos también gran motivación, gran empuje para que nosotros hagamos lo que estos grandes hombres de Dios hicieron en su tiempo para ti y que ahora pues nos toca a nosotros. Que no que el mundo se vaya a componer, porque no se va a componer, pero sí del mundo que salgan las personas que tú tienes ya preparadas para vida eterna. Y te pedimos por las personas que no pudieron llegar, que tú las bendigas en donde estén, en el tráfico o lo que sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Carlos. Gracias.